iglesia. Pero ¿qué es la fe? Ya habíamos trabajado en la clase anterior, ¿no? La fe es un don, es un regalo de Dios, ¿no? Un regalo sagrado que Dios nos da hacia nosotros porque nos ama, ¿no? Nosotros, ¿cómo respondemos a este don que Dios nos ha regalado? Nosotros respondemos con la adhesión personal hacia Él, ¿no? Con la aceptación libre hacia todas sus verdades, ¿no? Dios nos revela muchas verdades en su palabra y nosotros tenemos que mantenernos firmes y fieles a Él. Nosotros hemos visto durante los pasajes que encontramos en la Biblia, tanto en los dos testamentos, personajes que asumieron la fe de Dios, ¿no? La hicieron suya. Estos personajes, por ejemplo, en el Antiguo Testamento podemos ver a Abraham, ¿no? El padre de naciones, ¿no? Un hombre de fe. Y en el Nuevo Testamento a María, la madre de Jesús. Tanto Abraham como María, ellos respondieron en su tiempo al plan de Dios. Ellos son ejemplos a seguir para nosotros. Y se dice que nosotros también podemos responder a ese plan de Dios, ¿no? Y lo hacemos desde nuestro bautismo, ¿no? Respondemos a este llamado. Y en esta fe es en la cual debemos seguir a Jesús e invitar a los demás a que sigan también a Jesús, porque Él es el camino que nos va a conducir a Dios. Jesús es el camino que nos va a hacer llegar hasta Dios y la fe que nosotros podamos tener en el Señor. Vamos a ver entonces la fe realidad de la iglesia. Tenemos aquí, por ejemplo, una pequeña frase. Uno es el Señor, una la fe, uno el bautismo. El bautismo es el primer sacramento que nosotros como católicos debemos hacer para formar parte de la iglesia de Dios. Porque a veces confundimos el término iglesia con templo. La iglesia no es el templo, no es la estructura arquitectónica donde vamos nosotros a orar. La iglesia es el conjunto de todos los bautizados en el nombre del Señor. La iglesia, comunidad de creyentes. Como les decía, la iglesia es un conjunto de personas, ¿no? Los bautizados en el nombre del Señor. Entonces la iglesia es una comunidad de creyentes, de fieles. Por el medio del bautismo en la iglesia recibimos nosotros la fe, la vida mutua en Jesús. Por eso en el rito de este sacramento, el ministro pregunta al que se bautiza: ¿qué pides a la iglesia de Dios? Eso es lo que pregunta. Y en el caso de personas que se bautizan en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, ¿no? Ellos pueden responder por sí mismos. Lo que buscamos es la fe. Sin embargo, hay niños pequeños que son bautizados, incluso desde su nacimiento o a meses de haber nacido. Entonces, es en ello que los padrinos, en representación, responden: buscamos la fe. Y el sacerdote pregunta: ¿qué te da la fe? La fe nos da la vida eterna, ¿no? Por eso es una ceremonia muy hermosa la del bautismo, ¿no? Porque es en el momento que nosotros vamos a recibir la fe del Señor y formamos parte de la iglesia. Acá tenemos una frase: yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros. Y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los demás, ¿no? La fe es comunitaria. Por eso a veces nosotros, ¿no?, nos reunimos con nuestra familia, ya sea en el hogar, ya sea en el colegio, en el trabajo, los días que vamos a misa, ¿no? Nos reunimos con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, a orar.
¿no? Decimos, yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, ¿no? Y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los demás, ¿no? La fe es alimentada por la palabra de Dios, es en la Biblia. Los sacramentos que debemos de realizar durante el periodo de nuestra vida. El primer sacramento, el bautismo, el sacramento de iniciación. Con todos los medios que Dios nos da, que es evangelizar, así como lo hicieron sus discípulos, nosotros también estamos llamados a evangelizar, a ser solidarios con el prójimo. Es el llamado que nos hace el Señor. Aquí tenemos una imagen de un bautizo, ¿no? Como les decía, a veces las personas bautizan a sus hijos desde pequeños. Nacemos a la fe por el bautismo. Por el agua y el Espíritu Santo se nos da una nueva vida. Como les dije, el sacramento del bautismo es el sacramento de iniciación. Y es por eso que se ve representada con el agua. Cuando se bautiza, se derrama el agua sobre la cabeza del bautizado. También un aceite con el cual ungen a la persona que se va a bautizar. Por el agua y el Espíritu Santo se nos da una nueva vida. El bautismo abre el seno de la iglesia, abre las puertas de la iglesia y brotan nuevos hijos. Que estos, a su vez, son hijos de Dios e hijos de la iglesia. La iglesia es como una madre que nos acoge en su seno para que así puedan brotar nuevos hijos de Dios y de la iglesia. El hombre nace a la fe en virtud de la acción materna de la iglesia. ¿Cómo nos convertimos en fieles católicos? Dando testimonio de fe, ¿no? Siempre es la función de enseñar al otro. De repente que ignora que tenemos un Dios que es maravilloso, que es amor. Ser caritativo con el prójimo. Ayudar a nuestro prójimo en todo momento. Predicando la palabra de Dios y asumiendo en nuestra vida los sacramentos, que son muy importantes. La fuerza del Espíritu Santo nos hace crecer. Esa fuerza siempre nos mantiene en pie para lograr todo lo que nosotros nos propongamos, ¿no? Para estar firmes ahí al lado del Señor. ¿Cuál es la tarea que vamos a realizar? Es una tarea sencilla. Van a leer ustedes el siguiente texto y van a responder. El hombre no puede sentirse plenamente realizado si en su vida no ha amado ni ha sido amado por alguien, ¿no? El amor es necesario en todo momento, ¿no? Todas las personas necesitamos tener a alguien en quien confiar, sabernos valorados y queridos. A nadie le gusta ser ignorado ni marginado por los demás. Al contrario, en cada uno de nosotros existe el deseo profundo de ser reconocido por su propio nombre, de sentir la solidaridad de las personas que nos rodean. Nos inunda una gran alegría cuando al integrar en grupo vemos que todos toman parte, son responsables y contribuyen a mantener la unidad. Así como vemos aquí, están todos reunidos, es una unidad, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos todas las personas? Aquí en la primera línea nos dan la respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que nos gusta a las personas? ¿Qué es lo que nos inunda de alegría? Ustedes van a responder basándose en el texto. Aquí, ¿por qué Dios nos llama? Dios nos hace un llamado, ¿no? Él es un ser espiritual, pero nos hace un llamado. Nos hace un llamado a seguirlo. Nos hace un llamado a que prediquemos su palabra. Nos hace un llamado a que realicemos nuestros sacramentos, a que seamos fieles a Él. ¿En qué se basa tu fe? Vas a tener que responder porque es una pregunta personal para ti. ¿Con qué alimentamos nuestra fe? ¿Qué es la fe para ti?
Muy bien. E ilustras el tema. Gracias chicos, hagan su tarea ordenada, cuídense y ya saben, a orar para que todo esto que está pasando en el mundo pueda mejorar, ¿no? Se pueda ir esta enfermedad. También para que los médicos, ¿no?, puedan buscar la cura para este virus. Cuídense, oren bastante en casa, reúnanse con su familia a orar, a pedir por todo el mundo. Gracias.